Dos por uno. Rolando Graña sopapeó al vocero Adorno y a Luis Caputo. El vocero Adorni. Yo casi no vi jubilados. Mentira. Si no, explíquenme cómo termina con la cabeza rota la jubilada. Todo esto queda desmentido. Detuvieron a gente que estaba parada en una esquina a las trompadas. Terminó de hablar Caputo. Y otra que tranquilizarse los mercados. Se dispararon los dólares. Aumentó el riesgo país. Lo que dijo el ministro Luis Caputo es: esto no va a provocarle daño a la gente. Guarden esta frase. Va a quedar en el arcón de aquellas frases como el que apuesta al dólar pierde, el FMI está diciendo: y viejo, ¿cuándo vas a devaluar? Porque así nosotros no te vamos a seguir prestando la plata para que hagan carry trade y se lleven la plata para afuera. Acá está como el discurso sinuoso del gobierno. Dicen, bueno, ojalá se pueda protestar en paz, pero después aparece el justificativo de la represión. El problema es que cuando uno recuerda lo que quedó grabado el otro día, cuando eran, no sé, 6, 7 canales los que transmitían en directo, cantidad de cronistas que grababan sin transmitir en directo y después mostraron las imágenes, los fotógrafos que fotografiaron y grabaron lo que estaba sucediendo, todo esto queda desmentido. Porque detuvieron a gente que estaba parada en una esquina a las trompadas, porque detuvieron a gente a la que no podían acusar de nada, porque hubo incluso varios hechos dudosos y mucha sospecha de infiltración. El relato oficial no se condice con lo que después hace la policía en las calles. No se comunicaron, lo único que recibimos es esa opinión que dio tarde porque no fue el primer día, fue a la semana, recién dijo que se solidarizaba con la familia, o no me acuerdo bien qué es lo que dijo de la familia de Pablo, después de una semana, después de haber mentido y ir cambiando la mentira a medida que la realidad la desmentía, ¿sí? Es muy hipócrita y fue una salida desesperada para zafar el momento, nada más, pero obviamente no es sincero. Ahí lo tienen a Fabián Grillo, el padre de Pablo Grillo, que todavía sigue peleando por su vida. Y a veces hay que ir a la gente más sencilla para escuchar la verdad. Y lo que está diciendo Pablo Grillo es lo que, en definitiva, muchos no terminan de decir claramente, y es que la ministra Patricia Bullrich mintió, y mintió varias veces, y por eso, dice el padre de Pablo Grillo, que pelea por su vida, que no le cree cuando dice que transmite su solidaridad. Porque él transmite su solidaridad para quedar bien cuando tiene las cámaras delante, pero después, como ellos mismos dijeron, ni un llamado, nada, ni un pedido de disculpas. Yo quisiera ver qué hace ese personaje, que es el que le pega a esta mujer, cuando va a la casa. ¿Qué le dice a los hijos? ¿Qué le dice a la madre? ¿Qué le dice a los tíos? ¿Qué le dice a los vecinos? Dale, dejate de joder, tarado. Le pegas a una vieja de 81 años. Sí. Lo rajo. En el mismo momento. Ahí lo tienen Aníbal Fernández, que fue ministro de Seguridad varias veces, diciendo, bueno, si yo llego a estar a cargo de la Policía Federal y un policía le pega a una señora de 87 años como le pegaron a esta, yo lo echo al policía. Lo que sí puedo dejar tranquilo a la gente, muy tranquila, es que lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Nosotros lo primero que hemos hecho es poner la macro en orden y ahora estamos recapitalizando el Banco Central para crear las condiciones para que cuando liberemos las restricciones cambiarias puedan estar seguros que no va a haber ningún problema para la gente, ni va a haber un salto devaluatorio como dicen algunos que pide el fondo no pide nada de eso. Todo lo que hemos hecho durante este año es hacer los deberes para ir hacia un país normal. Bueno, guárdense esta frase, porque ayer, mientras nosotros aquí estábamos al aire en RPM, el ministro de Economía, Luis Caputo, estaba hablando en una entrevista por televisión. Interesantísimo, porque Caputo tenía previsto asistir a no sé qué foro empresario, levantó la asistencia al foro empresario y fue a dar una entrevista en televisión. O sea que era una actividad urgente. ¿Y por qué era urgente esta presencia del ministro de Economía en televisión? Para, como se dice, y abro comillas, tranquilizar a los mercados. Bueno, terminó de hablar Caputo y otra que tranquilizarse los mercados, se dispararon los dólares, cayeron los bonos, aumentó el riesgo país. Pero yo les decía, guarden esta frase, porque yo creo que va a quedar en el arcón de aquellas frases como el que apuesta al dólar pierde, el que recibió dólares, el que puso dólares recibirá dólares. Dieron con el bolsillo. Exacto, esa es la de Pugliese. Les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Porque lo que pretende instalar el ministro Caputo, a ver, en la Argentina uno puede andar creyéndole a los ministros de Economía porque si no termina quebrado. Pero lo que dijo el ministro Luis Caputo es: esto no va a provocarle daño a la gente. Está hablando de la devaluación sin nombrarla. ¿Por qué? Porque ya se sabe que
el FMI, pese a que Milei es el gran sueño ajustador del FMI, ha ajustado más de lo que le piden, ha echado más gente de la que le pedían. El FMI está tamborileando y le está diciendo, y viejo, ¿cuándo vas a devaluar? Porque así nosotros no te vamos a seguir prestando la plata para que hagan carry trade y se la lleven para afuera, para que timbeen con los bonos y se lleven la plata para afuera. Y el gobierno dice, bueno, vamos a ver si hay un nuevo esquema cambiario. ¿Cuándo dijo esquema cambiario? Todos los que tienen y los que timbean con la guita, como el señor Cerolini, agarraron y sacaron la plata y empezaron a pasarse a los dólares, y eso fue lo que provocó la suba de los dólares. Lo del fondo es impagable. Hay que ir y firmar para que se autocobren. Hasta cuando ellos hacen una revisión en el 22 del Exceptional Access de Argentina, ahí admiten que hacen un crédito para autocobrarse. Este va a ser la tercera refinanciación así. No lo llaman refinanciación porque es desembolso y pago contra cumplimiento de meta. No es una reestructuración propiamente dicha. Cada vez que uno escucha que viene el Fondo Monetario Internacional, esto sería como cuando viene un punga, te tenés que llevar la mano al bolsillo, porque seguro te terminan bolsiqueando. Y esto es lo que está pasando, solo que lo ponen en palabras finas, ¿no? Entonces, Argentina va a aumentar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y dicen que bueno, que no. Y escuchen las excusas. Primero que es para fortalecer reservas. Después que es para pagar unas letras que se emitieron allá hace 10 años, unas letras que emitió el Estado contra plata del Banco Central y que nunca le pagó, que lo que están haciendo es sanear el patrimonio del Banco Central. Después dicen que es para pagarle al propio fondo. En definitiva, no se sabe bien para qué, pero están desesperados de plata. Vale decir, para que venga el prestamista, te preste más plata y después te pueda meter más cómodamente la mano en el bolsillo. Toda la deuda, 101.000 millones en el año. Este es un dato interesante. El gobierno de Javier Milei se ha endeudado en un año lo mismo que tardó el gobierno de Cavallo en endeudarse a lo largo de 10 años. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero también el dólar se devaluó. Sí, pero no tanto. El gobierno de Menem Cavallo tardó 10 años en endeudarse en 100.000 millones de dólares. El gobierno de Javier Milei se endeudó en un año. El de Macri también se endeudó en 100.000 millones de dólares, pero tardó 4 años. O sea que se va acelerando el plazo de endeudamiento de la Argentina y, por supuesto, la deuda no baja. Y esto es lo que yo les digo, cuando uno entra en uno de estos programas de ajuste, los organismos de crédito, y esto ya se había visto en la Argentina, siempre termina peor, porque es como uno de esos préstamos UVA, ¿viste? Que terminás debiendo más de lo que terminás pagando. Algo parecido pasa con los programas del Fondo Monetario Internacional. Pareciera que en la Argentina nos hemos olvidado de todo esto. Quien lo está recordando es el senador José Mañas. ¿Por qué? Porque ayer, esto me lo había anticipado aquí el señor Cerolini, me dijo, ojo que el justicialismo se va a reunir y va a, en la práctica, desconocer lo que vaya a hacer el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Esta idea de un DNU, que es un cheque en blanco, dijeron los justicialistas, es una manera de darle poderes especiales al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no lo puede hacer. Y si el Poder Ejecutivo utiliza estos poderes especiales para negociar la deuda, atención, porque lo que no está dicho pero sobrevuela, es que esa deuda luego podría ser desconocida. Habló de esto, ¿no? Habló básicamente de la deuda, del DNU, de la manera que este gobierno ha tenido de llevarnos a un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que no sabemos por qué monto va a ser, que no sabemos en qué plazo se va a pagar, que no sabemos a qué tasa se va a usar y que definitivamente es ilegal. Lo tiene a Pablo Yedlin, diputado de Tucumán, del Partido Justicialista, por cierto, que está diciendo esto mismo. Entonces, cuidado, porque lo que está haciendo de esta manera el Poder Ejecutivo, al pedirle al Legislativo un cheque en blanco, es algo que el propio Legislativo no puede hacer, no le puede dar un cheque en blanco para cuestiones de deuda, porque existe una ley. Entonces esto va a generar una discusión jurídica, que ya sabemos que las discusiones jurídicas terminan en un pantano de arenas movedizas en la Argentina, y fíjense si no, lo de la criptoestafa, que el fiscal Tayano todavía viene cabalgando en mula a ver si se define a agarrar o a tomar alguno de los teléfonos que tiene que tomar. Mientras tanto, después se los voy a contar, en Estados Unidos ya hay una demanda en la Corte Suprema de Nueva York. Muy interesante lo que dice esa demanda, en instantes se lo voy a contar. Pero lo que busca el justicialismo es una sanción política a futuro, diciendo, ojo, esto es una delegación de poderes especiales, es inconstitucional, y no lo dijeron todavía, pero sobrevuela que si ellos vuelven a ser gobierno algún día, van a desconocer esta maniobra del gobierno de adjudicarse un cheque en blanco para mantener la plata dulce.
Si el video te gustó, no olvides dejar me gusta, suscribirte y también activar la campanita para no perderte los últimos videos que se suban al canal.